A lo largo del siglo XIX, la nobleza española fue perdiendo poder e influencia frente a la nueva clase social emergente, la burguesía. Por este motivo, utilizaron nuevas pautas de comportamiento cultural a través de las cuales buscaban la promoción social de los miembros de su linaje. Uno de los instrumentos utilizados fue el de la celebración de fiestas y bailes en los salones de sus palacios, un tema que ha estudiado en profundidad nuestro siguiente invitado, José Antonio Vigara Zafra, que es profesor de Historia del Arte en la UNED. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias. Gracias. Bueno, la fiesta desde la Edad Moderna en adelante ha constituido uno de los principales ejes de sociabilidad entre los nobles y en la segunda mitad del siglo XIX además tiene el aliciente de evidenciar las prácticas sociales de este grupo en una etapa de crisis de identidad nobiliaria. ¿Qué puedes contarnos a este respecto? Bueno, han sido muchos los autores que han hablado sobre la sociabilidad nobiliaria en el siglo XIX, ¿no? De ese mundo que literalmente se derrumbaba ante los pies de estos viejos nobles. Sin duda, los oyentes recordarán, o espero que recuerden, o si no, verán la película también, la novela de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, titulada El gato pardo, y ese mítico fragmento del baile que tanto desazonó al personaje principal de esta novela, que era el príncipe de Salinas, ya que contrastaba ese mundo aristocrático que se iba apagando poco a poco, pero cuyas ascuas prevalecieron más o menos hasta comienzos del siglo XX, con la nueva realidad del entorno burgués, cuya pujanza terminaría por imponerse finalmente, ¿no? No obstante, en el exclusivo y restringido mundo nobiliario del Madrid de la segunda mitad del siglo XIX, la fiesta de toda índole siguió constituyendo uno de los principales mecanismos de este grupo nobiliario para construir una imagen pública de sí mismo favorable a sus intereses. Estas fiestas constituyeron, pues, espacios de confirmación y diferenciación social donde se reafirmaba la preeminencia de las personas allí reunidas, sobre todo las personas que estaban en torno a la corte, ya que aún en el siglo XIX no bastaba con nacer noble, sino que había que parecerlo, y qué mejor escenario para representar este papel aristocrático que el ceremonial de la fiesta. Así que, concretando, José Antonio, ¿cuáles fueron los principales espacios de esta sociabilidad festiva de los nobles en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX? Bueno, esto es de cajón. El escenario por excelencia para la sociabilidad de los nobles fue el palacio, cuyos usos comenzaron a cambiar en gran medida por la apertura de estas familias nobiliarias a un mundo más público. Antes todo estaba interiorizado hacia el consumo interno de estos propios nobles, pero ahora se abren a un mundo muchísimo más público, más externo, ¿no? En ese sentido, la vida social de este periodo pivotó en torno a las distintas reuniones de carácter recreativo, lúdico, cultural, artístico, etcétera, que tuvieron lugar en estos palacios. Me refiero a los conocidos salones donde se efectuaban representaciones teatrales, veladas artísticas, los conocidos chocolates también, y sobre todo a las fiestas y los bailes. Háblanos de esos bailes. ¿Qué tipos de bailes se celebraban? Porque tengo entendido que había de dos tipos, ¿no? Los de máscaras y los de sociedad. Los bailes de máscaras, celebrados no solo en el carnaval, fueron la excusa perfecta para que la alta sociedad, formada tanto por la vieja nobleza como por la nueva nobleza del dinero, que eran todos los burgueses que se fueron ennobleciendo en el periodo de Isabel II, diera rienda suelta a su imaginación y se vistiesen en esas ocasiones de traje de época, acompañados de compases musicales alegres, etc., sirviendo de ese modo para reforzar la imagen de los anfitriones y de los propios invitados. En ese sentido, las casas nobiliarias rivalizaron por obtener el mayor éxito en sus fiestas, que en gran medida se basó en la asistencia a las citadas fiestas por parte de la reina Isabel II y de todo el séquito familiar, puesto que la mayor cercanía a la realeza implicó mejores cuotas de reconocimiento social. Bueno, como estás comentando, los bailes de la nobleza exigían toda una serie de rituales y convencionalismos sociales que ya en esa época estaban perfectamente codificados, como puede verse en los manuales de cortesía y urbanidad de la época, ¿no? En efecto, os voy a poner un ejemplo. Hay un manual de estos muy conocido, que es El hombre fino, un texto francés que fue traducido por Mariano de Rementería, y en este texto se establecían de forma muy sintética algunas de las reglas básicas que debía seguir todo aquel que quisiera empatizar con esta sociedad que la llamaban del buen tono, ¿no? Os voy a contar todo lo que se desarrollaba en este tipo de fiestas, ¿no? En primer lugar, los anfitriones debían elegir a sus invitados atendiendo sobre todo a sus estrategias sociales y políticas y teniendo muy en cuenta el tamaño del salón de baile de dicho palacio en el que querían meter a toda esta gente, ¿no? En ese sentido era común que a estos saraos acudieran los nobles más cercanos a la corte,
fundamentalmente. E incluso, según su importancia, podía acudir la familia real. Tampoco faltaban los políticos de toda índole, embajadores, que asistían casi todos, y periodistas, estos últimos de vital importancia para publicitar este tipo de eventos. Una vez elaborada la lista definitiva de todos los asistentes y diseñada la posición que ocuparía cada una de estas personas en el banquete, se confeccionaban las tarjetas de invitación. Para una invitación a un acontecimiento de estas características, la tarjeta debía ser una tarjeta grande, enviarse con tiempo suficiente, al menos una semana de antelación. Una vez recibida la tarjeta, los asistentes se preparaban para asistir al evento con sus mejores galas, después de acudir al peluquero y sobre todo al modisto, ya que el traje era la pieza fundamental que distinguía a cada invitado, y especialmente el traje de las mujeres, todos los vestidos de las mujeres. El traje femenino para este tipo de baile solía presentar un cuerpo con escote, talle corto y remate triangular en la parte delantera. La falda tenía una forma acampanada, pudieron estar ornamentados con encajes, terciopelos y gasas y generalmente con volantes. Otros complementos imprescindibles en la indumentaria femenina fueron el abanico y el pañuelo, y además una cosa muy curiosa que era el carné de baile. El carné de baile era donde se anotaban las distintas peticiones que le hacían los hombres a estas mujeres. Mientras que los caballeros, por su parte, vestían con frac, pantalón largo negro, con camisa blanca, chaleco, corbata y guantes blancos, además de llevar normalmente el sombrero de copa y bastón. Como te voy diciendo, una vez preparados todos estos detalles, la indumentaria, la asistencia, etc., solo quedaba disponer el coche de caballos que llevaría a los invitados al baile. Generalmente las familias adineradas tenían un chofer, a menudo llamado jockey, que viene del inglés, así como distintos carruajes, siendo el más apropiado para los bailes el carruaje abierto, también conocido como calesa. En la entrada del palacio siempre esperaban los anfitriones, que daban la bienvenida a los invitados, siendo acompañadas siempre las mujeres del brazo de los hombres hasta el salón de baile, donde se iniciaba el festejo. En lo relativo al tipo de bailes, pues destacaban los minués, las mazurcas, las contradanzas, el rigodón, etc. Junto a estos bailes de clara regambre del siglo XVIII, surgieron nuevas danzas como el galop y la redoba. O sea, que iban siguiendo las distintas modas. Sí. Y a nivel arquitectónico, ¿tuvieron estas fiestas una influencia decisiva a la hora de configurar las estancias de los palacios nobiliarios? En efecto, los espacios más significativos de la época de Isabel II, de Alfonso XII, destacaron sin duda por la adecuación del salón de baile en la planta noble del palacio. Esto fue fundamental para configurar todas las estancias del palacio en torno a esta planta noble y en torno al salón de bailes, ¿no? Y todos más o menos se basaron en los hoteles parisinos del Segundo Imperio. Pues podemos destacar el Palacio de los Marqueses de Viana, el Palacio de los Duques de Fernán Núñez, que yo conozco bastante bien, el Palacio de los Duques de Baile en los Marqueses de Cerralbo, la Duquesa de Parcén, los Alcañices, etcétera. José Antonio, has hablado de que la fiesta y los palacios fueron decisivos para el prestigio de los nobles y también de que entre los invitados a esas fiestas solía haber periodistas. Me imagino que estos eran el medio para conseguir que estas prácticas trascendieran más allá del ámbito interno de esta selecta élite social, ¿no? Bueno, durante la segunda mitad del siglo XIX, la vieja nobleza, todos estos grandes de España, utilizaron la prensa fundamentalmente y a sus cronistas y dibujantes para construir una imagen de prestigio basada en la pervivencia de la tradición y el apego con la cultura y el arte como signos propios de este grupo social. Esto permitió una difusión más amplia de las transformaciones de la identidad nobiliaria en el siglo XIX, mostrándose de forma muy particular, y esto me interesa mucho, el cambio en la gestión e interpretación de las colecciones artísticas y su ubicación espacial en los citados palacios. En ese sentido, la prensa reflejó de forma excepcional, a través de la decoración de los palacios, el progresivo viraje hacia el sistema artístico contemporáneo por parte de todos estos integrantes de las familias nobiliarias. De tal manera, y esto es muy interesante desde un punto de vista de la investigación y puede interesar a todos los oyentes, de tal manera que la lectura en clave genealógica de las colecciones alojadas en estos palacios coexistió con la apreciación propiamente artística de las mismas, terminando por imponerse estos valores de legitimación estética durante el último tercio del siglo XIX. Por las crónicas de la prensa sabemos que desde la década de 1850, más o menos, todas estas familias procedentes de la vieja nobleza reorganizaron el capital simbólico de sus colecciones. Así, la prensa de la época aludía a que los salones de la planta representativa de todos estos nobles constituyeran auténticos museos para la exhibición de las obras adquiridas en las exposiciones nacionales de Bellas Artes que comienzan en el año 1856, al tiempo que mostraron la mutación simbólica de las antiguas piezas que atesoraban todos estos linajes en sus palacios. Pero sobre todo, lo más interesante, o lo que a mí más me interesa, centraron su atención fundamentalmente en la capacidad de mecenazgo artístico de estos nobles.
subrayando por encima de otras iniciativas la adquisición efectuada en las exposiciones nacionales de Bellas Artes que hemos citado anteriormente, donde adquirían obras de Palmaroli, Zamacois, Pradilla, etcétera. Compras que obtuvieron gran publicitación entre la opinión pública a través de la prensa, por insertarse, y esto es muy importante y siempre lo destaco, porque se insertaban dentro de las buenas prácticas atribuidas a los mecenas en este nuevo contexto del sistema artístico contemporáneo. Bueno, por otro lado, estas fiestas generaron nuevas prácticas culturales y artísticas entre los integrantes de las élites aristocráticas, ¿no? En efecto, en esta época isabelina, durante el reinado de Isabel II, dentro de este contexto lúdico del Madrid de la época, destacó sobre todo la modalidad de los bailes de trajes históricos, desarrollados con mayor frecuencia durante el carnaval. Nuestro interés en el estudio de estas reuniones festivas aristocráticas radica fundamentalmente en que permitieron la creación de una novedosa iconografía de estas élites nobiliarias, que más allá de su función recreativa, que era la fundamental, habilitó estrategias de visibilidad de la imagen del poder muy alejadas de los mecanismos tradicionales que habían tenido estos nobles para expresar esta imagen del poder, basadas sobre todo en la fuerte influencia de la pintura de temática histórica de las exposiciones nacionales de Bellas Artes y en el fenómeno cultural de los tableaux vivants o cuadros vivos, que es una práctica cultural que se recoge por influencia francesa, donde quedaban inmortalizados por un novedoso mecanismo nuevo de reproductividad técnica de la imagen, que era la fotografía. La vinculación de estos festejos con el nuevo sistema artístico fue muy destacada. En ese sentido, en la mayoría de las ocasiones, los temas históricos tratados en dichos bailes remitieron a los asuntos que habían sido más populares entre los representados en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Y es sabido que la creación del sistema de exposiciones de Bellas Artes en España proporcionó carta de naturaleza al nacimiento del sistema artístico contemporáneo, dotando a los artistas y a sus mecenas de una mayor dimensión pública, que se podría decir, ¿no? Por este motivo, no resulta extraño que durante la década de 1860 en adelante, temas protagonistas en estas exposiciones nacionales de Bellas Artes, como fueron los Reyes Católicos, Juana la Loca, Carlos V, el Quijote, etc., constituyeron también los asuntos escogidos para los bailes de disfraces de estos nobles. Estas transferencias temáticas se evidenciaron hasta qué punto el nuevo sistema artístico influyó en los aspectos culturales de los nobles. De ese modo, los asistentes a dichas fiestas competían normalmente por vestir los trajes de época más fidedignos y lujosos inspirados en las pinturas de Rosales o de Pradilla, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, esta práctica cultural de las representaciones de los tableaux vivants, de los cuadros vivos, y la distribución de estas imágenes mediante la fotografía, permitió difundir la imagen festejante de la nobleza a un público muchísimo más amplio, a través de la prensa o a través de los distintos álbumes de fotografías que se iban distribuyendo por toda Europa. Con respecto a los tableaux vivants, fueron muy populares en la segunda mitad del siglo XIX, representando acontecimientos de carácter histórico e interpretados por grupos de personas en un escenario que normalmente se acondicionaba para dicha representación. Se trataba, por tanto, de un espectáculo global, donde tenían cabida la pintura como base iconográfica, pero también la historia, la literatura, la música, etc., escenificándose de esa forma principalmente en todos estos salones reales y aristocráticos. Como iba diciendo, todos estos retratos, los tableaux vivants, permitían la construcción de una apariencia que visibilizara los valores identitarios del grupo nobiliario, exhibiendo su estatus gracias fundamentalmente a los personajes históricos que iban a representar cada uno de estos nobles y a la riqueza de los disfraces y las joyas que iban portando y que luego se distribuían en la prensa. Pero sobre todo permitieron sustituir las identidades de sus portadores por otras que evocaban los valores tradicionales absolutistas tan ligadas a estas élites aristocráticas. Por ejemplo, en la fiesta que organizan los duques de Fernán Núñez en la década de los 60, la reina Isabel II estableció paralelismos entre su persona y otras grandes reinas de la historia, como por ejemplo Esther o Isabel la Católica en el contexto español, ¿no? Iconografías que perseguían el afianzamiento del poder, de la imagen del poder de Isabel II, como heredera de tan destacados mitos, pese a que cada vez su imagen estaba más debilitada en la opinión pública, ¿no? José Antonio, ya para terminar y a modo de resumen, ¿qué ideas destacarías sobre estas fiestas aristocráticas de la segunda mitad del siglo XIX en Madrid? Bueno, para concluir, estas fiestas de la nobleza constituyeron un buen ejemplo de las narrativas de memoria nobiliaria en la esfera pública que promovieron todos estos nobles españoles en la segunda mitad del siglo XIX. Para ello utilizaron principalmente, como he estado diciendo, la prensa como el instrumento principal de legitimación social, modelando de esa forma una imagen favorable a los intereses de este grupo, donde nuevas prácticas culturales y artísticas, como los bailes de trajes históricos que hemos citado, los cuadros vivos o tableaux vivants,
y la fotografía constituyeron también elementos fundamentales del nuevo capital simbólico construido por la nobleza. Algo que fue especialmente significativo por ser un momento de crisis de su relato legitimador tradicional ante el cambio de sistema ideológico, social y económico que se experimentó en la transición del modelo cultural del mundo contemporáneo. José Antonio Vigara Zafra, profesor de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablarnos de estos modelos de sociabilidad de la nobleza española del XIX. Gracias a ti.